partimos de la base de que aquí no hay playa, aquí no tenemos costa, entonces ahí ya vamos mal, pero sí que es verdad que salvando las distancias en esta comparación, tenemos bosques húmedos, bosques de carácter eurosiberiano, bosques mixtos caducifolios, ¿no? Como el hayedo de Montejo, donde se entremezcla con robles albares, las hayas y con otras muchas especies de árboles muy singulares, que perdura todavía alguna cebeda. En contraposición a estos paisajes tenemos en cárcavas, cerros en el sureste de Madrid, de aspecto casi desértico, paisajes que nos recuerdan casi, ¿no? al sureste ibérico, Almería, Murcia, etcétera. Predominan vastas dehesas en el centro y en el oeste de Madrid, que nos recuerdan en buena medida, ¿verdad?, al occidente manchego, al occidente andaluz o a buena parte de Extremadura, y entre medias pues tenemos diversos paisajes, ¿no? Todos ellos, o buena parte de los cuales ha quedado recogida en el Aldas, ¿no? Como pueden ser los pinares de pino silvestre, los melojares y, por supuesto, la montaña, ecosistemas de carácter alpino, con lagunas glaciares, como sabéis, que albergan una biodiversidad. Las montañas, se dice, a veces se habla erróneamente de la Sierra de Madrid. Madrid no tiene sierra, tiene varias sierras, desde la Sierra Guadarrama, la Sierra de Ayllón, etcétera, etcétera, distintos cordales montañosos en este flanco noroeste de la comunidad, ¿verdad? Y en la Sierra Guadarrama, concretamente, pues hay especies endémicas, especies exclusivas, ¿no? Como las que tenemos arriba a la izquierda, por ejemplo, la lagartija carpetana, y la armeria cespitosa, esa flor de pétalos rosas, ¿no? Adaptada con unas características fascinantes para sobrevivir a más de 2000 metros, ¿no? Especies que solo las encontramos en todo el mundo aquí en la Sierra de Guadarrama. Además, aquí están sus mejores poblaciones. En el caso de esta planta, por ejemplo, se extiende hasta Gredos y Béjar, pero el principal bastión está aquí en el Guadarrama, entre Madrid y Segovia, ¿no? Tenemos especies como el ciervo volante, que es un escarabajo al que a lo mejor, el escarabajo de mayor porte de toda Europa, al que a lo mejor pues hay gente que está acostumbrada, especialmente en zonas serranas, pero más al sur de Madrid prácticamente no aparece, ¿no? Entra por Extremadura, los confines ya del sistema central, y baja un poquito por Extremadura, pero especies que encuentran aquí su límite meridional de distribución. Esto es muy interesante. El roble melojo, por supuesto, viene ahí arriba a la derecha, también nos tiene mucho que decir en estos paisajes serranos. Y luego, pues en la otra mano, en la otra parte, tenemos especies como el esparto. Ahora hablaré un poquito del esparto, del tomillo de Aranjuez o la coyalba negra, ¿no? Una ave muy interesante, muy singular, endémica de la península y el norte de África, ¿no? Un endemismo ibero-magrebí, que se dice a veces. En el resto de Europa, pues ese pájaro blanco y negro de abajo a la derecha no aparece. Y la lagartija colilarga, el género Samodromus, que también está muy anclado entre la península y el norte de África, ¿no? Llegan a Madrid y son especies pues abundantes y especies que se dan cita en apenas 8000 kilómetros cuadrados. Y eso también pues lo destacamos ya, bueno, pues cuando Unamuno apuntaba esta afirmación que leíamos y estaba totalmente en lo cierto. Desde entonces, en algo más de un siglo, han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Y yo creo que ahora es más sorprendente, si cabe, que todavía se conserve esta naturaleza. A comienzos del siglo pasado debía haber en la Comunidad de Madrid algo más de 500, 600.000 habitantes. Ahora se ha multiplicado por 10, más si cabe, ¿no? Más todavía. La población. Entonces, pues bueno, evidentemente se ha transformado el territorio, eso somos conscientes todos, con ese crecimiento de la gran urbe, con ese desarrollo de infraestructuras lineales, etcétera, pero aún así, a pesar de, insisto, la reducida superficie, pues bueno, tenemos una naturaleza de la que hemos querido más o menos plasmar al menos una parte de ella en estas páginas. Ahora comentaremos un poco cómo está estructurado el libro. Ya me he ido deteniendo un poco en estas especies, ya me he adelantado, pero bueno, las veis en grande. Hay especies que además agradecemos un poco a la editorial la paciencia que han tenido con nosotros, porque hemos insistido que tenían que lucir, ¿no? No queríamos que fuese un álbum de cromos de 30 páginas y ilustraciones en pequeñito, como estáis viendo ahora. Y entonces, bueno, pues el libro en ese sentido es un lujo, porque ahora pondremos algunas páginas, muchos ya lo estáis ojeando, porque hay ilustraciones que tienen un peso muy destacado, ¿verdad? Página completa y yo creo que pues, se aprecian y se valoran más quizás determinadas especies o paisajes, ¿no? Esta es la lagartija carpetana que decíamos, exclusiva de estas sierras. El azafrán serrano, también otra especie única y exclusiva de la península ibérica, en este caso del cuadrante noroeste, llegando a Madrid pues de nuevo con su límite suroriental de distribución. El ciervo volante, este escarabajo tan destacado que ya en estas fechas se puede disfrutar, además de una manera espectacular, en muchos robledales, melojares de la sierra.
esta lagartija colilarga a la que hacía alusión, ¿no? Samodromus, ya su nombre científico nos habla de esa querencia por los hábitats de arena, por los hábitats, en cierto modo, termófilos, etcétera. Los rabilargos, que creo que no venían antes, especie pues también muy interesante, muy singular, que en el tercio norte de la península, el Levante, está ausente totalmente. A nivel, a escala global, solo se distribuye en Portugal y en España, como casi todos o muchos sabéis, ¿verdad? Y bueno, pues llega a Madrid y muy bien distribuida, además una especie que está en tímida expansión, pero bueno, cada vez se está viendo en más lugares, ¿no? Y luego pues plantas a las que quizás se presta habitualmente un menor protagonismo, ¿no? Sobre todo presentando a estas joyas, a estos tesoros de la Sierra Guadarrama, que como decía, pues son la joya de la corona de los 16 parques que tenemos. Pues Guadarrama es, bueno, todos tienen su valor, por supuesto, ¿no? Pero es uno de los más destacados. Y parece que estas especies, con estos hábitats menos agraciados para el gran público, como son los espartales, los coscojares, todos estos cerros yesíferos que se esparcen por buena parte del sur y el sureste de Madrid, llaman menos la atención al gran público. Parece que no hay biodiversidad ahí o no hay especies valiosas y tenemos verdaderos tesoros, ¿no? A escala, de nuevo, europea. Tenemos una responsabilidad tremenda con estos hábitats y entre ellos, pues bueno, tienen un gran protagonismo especies como el esparto, el espartal, una especie muy conocida. Y otra especie quizás menos conocida, el tomillo aranjuez. En Madrid hay varias especies de tomillos. El tomillo aranjuez pues, aparece en contados cerros en el sur de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues paso a desglosar un poco cómo hemos enfocado el libro, que como digo, pues como veo estáis hojeando. El prólogo, bueno, hemos puesto un par de diapositivas del índice para apoyarme en ellas. El prólogo de Eduardo Martínez de Pisón, con el que tuve la suerte de dar aquí una conferencia hablando de volcanes. Una persona, yo creo que no iba a decir, no necesita presentación, pero bueno, pues hablar de Martínez de Pisón es hablar de un sabio, es hablar de una persona muy humilde también, muy generosa y bueno, que siempre se presta a colaborar, a echar una mano y la verdad es que es un verdadero privilegio, ¿no? Que hay gente de su trayectoria o de su edad que bueno, pues ya está a lo mejor de vuelta de determinadas cuestiones y Eduardo sigue al pie del cañón y estamos muy agradecidos, ¿no? Por haber bueno, pues sido partícipe en su justa medida de esta obra. Hacemos un repaso en el libro al principio de los principales ecosistemas, dando cifras de la biodiversidad que atesora la Comunidad de Madrid, ¿no? Cifras numéricas. Presentamos también una serie de cuadros con los espacios protegidos que hay, espacios naturales y espacios incluidos en la Red Natura 2000. El 40% de la superficie de Madrid está incluido en la Red Natura 2000, ¿no? Esto ya nos da una idea de la importancia que tiene nuestro territorio. Y luego pasamos a desglosar 8 grandes ecosistemas, ¿no? Que son estos de aquí. No vamos a entrar en todos ellos, por un lado, pues para no desvelar las ilustraciones maravillosas que ha preparado, que ha ido elaborando durante estos años Bernardo en exclusiva, porque son imágenes en exclusivas o inéditas, desde luego, para este trabajo, ¿no? Que las ha hecho Exprofeso en 2 tardes, como quien dice, casi, y ahora lo contaremos porque hay muchísimo trabajo aquí detrás. Y bueno, pues por comentarlo, sí que sí, el repaso desde los piornales, un poco desde lo más alto de nuestras montañas hasta los entornos urbanos. Empezamos hablando en el libro de los piornales y los roquedos de alta montaña, bajamos a la cota inferior y ahí están los pinares de pino silvestre, albar o de Balsaín, los bosques de roble melojo, los encinares y las zonas de monte mediterráneo. Le dedicamos también, por supuesto, un capítulo a los cortados y a los barrancos yesíferos del sur de la Comunidad de Madrid. Hablamos de los ríos y bosques de ribera. Por supuesto, esto no podía ser de otra manera, estando además Bernardo y yo implicados, pues tienen su merecidísimo protagonismo las zonas esteparias, los cultivos y las campiñas agrarias y los entornos urbanos, no nos olvidamos de ellos, ¿no? También son refugio de una naturaleza a tener muy en cuenta. Y acabamos el libro esbozando, ahora lo comentaré, una serie de excursiones. Hay muchos libros, como sabéis, de excursiones, de rutas para disfrutar de la naturaleza de la Comunidad de Madrid, especialmente la Sierra. Aportamos también las nuestras, haciendo además bueno, pues un esfuerzo para que sean sitios muy poco conocidos en algunos casos, ¿no? No sé si me atrevería a decir que de los que estamos aquí nadie ha estado en los casi 25 sitios que planteamos, pero ahí hay sitios que vamos a decir que están algo rebuscados, ¿no? En ese sentido. Y acaba el libro con un apartado para saber más, ¿no? Referencias bibliográficas, además de un índice. Bueno, pues el prólogo
algún repaso así a doble página para que os hagáis una idea de cómo es el libro, ¿verdad? Las tablas con los espacios protegidos y la información que hay al respecto, de manera sucinta, porque queríamos entrar rápido en materia. Y luego pues pasamos a presentar los diferentes ecosistemas, ¿no? Cada uno de los ecosistemas, de estos 8 ecosistemas, pues es un capítulo de varias páginas con una ilustración principal a doble página, una primera ilustración en blanco y negro donde se destacan unas poquitas especies. No queríamos tampoco que fuesen los pósters estos del Icona de toda la vida, un poco irreales, ¿no? Tú no vas al campo y ves una treintena de especies en un paisaje, ¿no? Y todas posando para ti. Es una manera interesante de dar a conocer la biodiversidad, sobre todo en aquellas épocas pre-internet, etcétera. Pero bueno, hemos ido algo más natural y más realista. Y bueno, trabajos, ilustraciones, las que Bernardo pues, ha estado volcado mucho tiempo, ¿no? En estos paisajes. A lo mejor ha podido estar, si digo 2 meses exagero un poquito, pero exagero por pocos días, porque es verdad que nos pilló, bueno, la pandemia, empezamos a trabajar en ese libro en el 2019. Yo, como estaba aquí hace 3 meses hablando de otro libro del que también soy coautor, de Castilla-La Mancha, pues al publicar este me decían, joder, qué ritmo lleva ya otro libro en 3 meses. Digo, no, en 3 meses no, han sido 4 años, ha coincidido en parte la presentación, pero 4 años de trabajo. De dudas también, ¿no? Como en tantos otros proyectos durante estos años pandémicos, porque esto es una apuesta por la editorial importante, ¿no? Desde el punto de vista económico, claro, hacer un libro de tapas duras con estas ilustraciones, pues está complicado. Yo que trabajo, decía Josefina, pues elaborando guías turísticas, etcétera, como está subiendo el papel y todo esto, pues es una locura. Entonces, bueno, pues al final ha salido adelante con un esfuerzo importante, como decimos, y bueno, el libro, ahora nos hablará un poco Bernardo de su visión, ¿no? De la naturaleza, de lo que intenta transmitir con su arte, pero sí que teníamos claro que quería ser un libro en la medida de nuestras posibilidades, que invitase un poco a verlo de manera sosegada, ¿no? Un poco, ahora estamos, yo creo, en una época de sobreinformación, todos tenemos no sé cuántas redes, o casi todos, ¿no? Redes sociales, y algunas de ellas es que invitan al consumo de imágenes de manera excesiva, ¿no? Pues, bueno, pues los de, yo qué sé, Instagram, ¿no? Que es que vas viendo imágenes en las que te paras. Hacía un fotógrafo importante una encuesta hace unos meses de, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis a ver una foto en esta red social, en Instagram? Y hacía una encuesta, menos de 1 segundo, entre 2 y 10 segundos, más de 10 segundos, nadie se paraba 10 segundos a ver una foto, ¿no? Todo el mundo ve una foto 1 segundo. Entonces, yo creo que un libro de estas características no tiene nada en contra de las redes sociales, no surge para volver al siglo XIX, estamos en la edad que estamos, en la época en la que estamos, pero bueno, como decía yo el otro día con un amigo, si Bernardo ha estado 1 mes y medio dibujando esto, ¿cómo no te vas a parar unos minutos, verdad, a ver cada detalle de cada esparto? Porque es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, un libro de los de toda la vida en ese sentido, en el que hemos puesto pues, mucho cariño, yo creo, el que tenemos a nuestra naturaleza, y que yo creo que pues, lo hemos intentado plasmar, ¿no? En este trabajo de varios años. Especies de fauna y flora, más de 120 ilustraciones se recogen en este trabajo, especies de vegetación, ya sea flora más conocida y menos conocida, hablaremos un poco de las especies a las que hemos dado cabida, especies arbóreas, por supuesto, también aparecen varias, y especies de fauna de todos los grupos, ¿no? Mamíferos, anfibios, reptiles, aves, insectos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues especies, ahora lo comentaremos con alguna de las dobles páginas que traigo, especies muy emblemáticas, especies que son la joya de la corona aquí en el ámbito madrileño y en otras zonas, y luego especies muy poco conocidas, pero de gran interés y muy escasas, y un tercer bloque quizás, bueno, luego tampoco vamos a encasillar unas y otras, pero bueno, un tercer bloque de especies muy comunes, muy habituales, muy frecuentes, y a las que prestamos una escasa o nula atención, ¿verdad? En el caso de las aves urbanas, etcétera, etcétera, cada año pues parece que más, se va poniendo el foco en los vencejos, en los gorriones, etcétera, pero hay especies, o en los trigueros mismamente, ¿no? Que tenemos, con las que compartimos mucho tiempo en la naturaleza, y a las que prestamos una menor atención, ¿no? Entonces, pues quizás no aparezcan en otros libros, y sí que queríamos incidir un poco en ello.
El libro, estos son dobles páginas, como digo, pues se distribuye capítulo a capítulo, nos va presentando una serie de especies singulares o características de cada uno de estos ecosistemas, ¿no? Con dobles páginas, con este caso se entremezclan especies arbóreas con especies de fauna, como es el buitre negro, hay páginas dedicadas a flora y a vegetación exclusivamente, ¿verdad? Con estas ilustraciones del cantueso, la jara y el madroño. Especies de árboles, por ejemplo, también, ¿verdad? Especies de fauna, estas correspondientes a la alta montaña, con ese escarabajo pipa, por el que yo tengo devoción, y esa mariposa polo también, bueno, pues joyas que tenemos aquí en nuestras montañas, pero tenemos muchas más especies, evidentemente, ¿verdad? Eso lo recalcamos. Lagarto celado, antes yo creo que se veían muchos más lagartos o celados y es una especie bueno, pues que está desapareciendo en silencio como tantas otras, ¿no? Y que, pues ¿por qué no dedicarle una página completa? Que bueno, pues puede parecer excesivo, pero es que esto pues agradecemos, insisto, a la editorial esa paciencia de decir, oye, no me metas aquí por favor 5 y vamos a dedicarle al lagarto la importancia que tiene. La verdad es que la edición y la impresión están cuidadísimas. Estuvo Bernardo pues un día entero ahí entre máquinas, en el arranque, ¿verdad? Y ojeándolo, es un libro que te invita mucho a ojearlo con calma y ojeándolo pues hay ilustraciones que están muy bien, ¿no? Que casi puedes ver cada pincelada en relieve. Yo que he estado varias veces en tu estudio, en tu casa y me recordaba un poco a ello, o sea que está muy bien conseguido, con páginas, bueno, pues esto dedicado a los ecosistemas agrarios, etcétera. Por supuesto, estas especies urbanas, ¿no? Estos vencejos, estos gorriones, etcétera. Y con esto yo creo que pues iríamos acabando mi parte. El bloque final de las excursiones, dividida por cada uno de los 8 ecosistemas, 3 bueno, pues, recomendaciones, sugerencias para conocer en profundidad estos ecosistemas en el campo, ¿no? Como dice Martínez de Pisón en el prólogo, es un libro que no lo dice con estas palabras textualmente, no me acuerdo cómo era, pero es un libro para recordar en el campo y para que nos lleve al campo también, ¿no? O sea que bueno, era un poco la idea también, ese nexo, no quedarse en el sofá con el aire acondicionado, que es donde más cómodo se lee ahora mismo, sino el que nos impulse y nos saque a disfrutar de nuestra naturaleza. Y vamos con Bernardo, que nos va a hacer un repaso maravilloso, yo creo, por tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Javier, sobre todo por tu paciencia y haberme aguantado un tiempecito. Está bien. Podríamos hacer un libro de las anécdotas de cómo se hizo el libro, francamente. Todo artesano, todo artesano. Como digo yo, todo es como cuando se va a un sastre, ¿no? Tú buscas que te haga un traje a la medida, ¿no? Personalizado, no que te dé el traje de otra persona, ¿no? Entonces a mí me gusta trabajar así. Mi trabajo es fundamentalmente artesano. Yo las tecnologías las respeto, pero no las comparto. De entrada. Sé que a veces no es políticamente correcto decirlo, pero es así. Yo el mundo que entiendo es el mundo tocable, de manchas y de papel que manchas y de lienzo, como es la naturaleza. Bueno, ante todo, muchas gracias, Josefina, en nombre de representas al museo, que siempre tan amablemente estáis dispuestos a abrir vuestros espacios tan señeros como es este. Para un proyecto que la verdad es que ha sido un poco de otra dimensión, no por categorizarlo, sino por lo que ha significado de esfuerzo sin par, por parte de Javier, por su idea, Miguel Teba, el iniciador del proyecto, que quería un producto a la antigua usanza, pero para estos tiempos, y nos juntó a Javier y a mí, y no nos conocíamos mínimamente, y hicimos ahí un tándem especial, porque para aguantarme a mí tiene tarea. Lo saben muy bien algunas personas con las que he colaborado, que están por aquí. Nada, es un trabajo, como digo yo, cuando pinto, cuando hago ilustraciones y tal, sobre todo cuando pinto en libertad, cuando me pido para mis cosas y lo expongo y demás, no solo para vender, si se vende bien, si no, pues también, sino para que sea un impulso a ver el arte que está en lo real. Para mí el arte está en el mirar. Yo lo llamo siempre en mi página, se llama el arte de mirar. En el mirar, y sin mirar la naturaleza, no estamos mirando otros conceptos ni otros campos tecnológicos de otro tipo, donde yo no soy quien para hablar de ello, pero la naturaleza a mí me duele especialmente porque se la encuadra y se la mide demasiado, ¿no?
meten fórmulas matemáticas o fórmulas ópticas o en máquinas o en tecnologías o tal, creyéndonos que la naturaleza es eso. Eso es una parte mínima. Esa labor es muy necesaria científicamente, por supuesto, si no, no hubiéramos evolucionado desde todos los puntos de vista, pero la naturaleza nos dice, si la miramos despacito, para mirar la naturaleza no hace falta nada, ni entenderla, solamente estar ahí. Y a veces lo que más nos cuesta a los seres humanos es estar quietos delante de algo, sin hacer nada. En cualquier momento, en cualquier lugar, nos está brindando, nos está dando, nos está entregando regalos. Y en el mirar está el crear. Yo siempre me ha gustado decirlo. Digo, ¿cómo haces eso? Digo, si me lo da hecho. La naturaleza me lo está dando hecho. Simplemente yo lo traslado a una técnica. ¿Y cómo lo hace? Y esa técnica y tal. Digo, bueno, eso es mecánica. Para mí el arte está ya ahí y es sublime. No te lo puedes llevar por muchos meses, mucha maestría que tengas, mucho caballete en el campo, mucho... años y años y años, eso es un instante nada más que está para recogerlo, para que nos llegue y no nos llegue desde la cabeza, sino nos llegue desde el corazón, que es muy importante que funcionemos ya desde el corazón, desde el sentimiento. Y desde un sentimiento que no necesita especialización, es un sentimiento de entregarse, de estar ahí. Yo siempre ejemplifico a los niños pequeños son para mí maestros del presente, de eso que llaman ahora mindfulness, casi que han descubierto la pólvora. Solo saben, viene de Oriente de hace miles de años. Son gente que evolucionaron por lo espiritual más que por lo tecnológico como en Occidente, ¿no? Está el taoísmo, el zen, el budismo mahayana, una serie de... donde se fundamenta en el ámbito, en el ánimo de ver el mundo desde un punto de vista no objetivo, o sí objetivo, pero no individual o no egocéntrico, sino viéndolo, como yo digo yo, pues ver la naturaleza siendo naturales como la naturaleza, así de simple. Eso lo hacen los niños. Los niños están ahí, están en la playa con el cubito, con la arena, les ponen ven un pajarito, ven un canario, ven un perrito y tal, y están ahí. ¿Lo ves? Además están con absoluta seriedad, con absoluta concentración. Niños de determinada edad, y luego ya vienen otras cosas, otras problemáticas de la sociedad tecnológica y demás que no se puede evitar, pero bueno, o sí. Pero es muy importante recoger esa parte, y esa parte del niño lo tenemos todos, ¿no? Yo he hecho algunos talleres cuando se me ha solicitado y tal, y yo lo que menos hablo es de la técnica. La técnica no me importa. Lo más importante para mí es el mirar. Lo que hagas con el mirar luego ya va a depender de la persona y de la sensibilidad de la persona. Y en el mirar está, como digo, como repito, el crear. Y el crear es un foco, es un magma común a todas las artes, incluyendo pues, la física, la matemática, la ciencia, la medicina. La creación no tiene forma, ni tiene números, ni tiene fórmula. Es universal, es como la misma naturaleza. La naturaleza es un todo, ¿no? Que no podemos ni abarcar. Somos muy pequeñitos y a veces queremos entenderla desde nuestra pequeñez. Nos falta muchas veces humildad, como la naturaleza es absolutamente humilde. La naturaleza no presume de nada, se da, anida como una tortolita que tengo en casa, que no protesta, está ahí con su huevecito. Protesta de vez en cuando para que venga el macho o venga la hembra y le sustituya para poder comer, pero ni se pelea, hace su labor. Menos papeles que una liebre, como se dice, ¿no? Sin embargo, la naturaleza actúa, no piensa tanto como nosotros, que nos sobra pensar. Entonces, hay que recurrir, la naturaleza en sí es un pozo sin fondo y de eterna salud mental, física y espiritual. Y a veces se nos escapa porque la vemos a través de un aparato, a través de una cámara, a través de un móvil, a través de un telescopio. Queremos que la naturaleza es eso, no es la naturaleza. La naturaleza no es eso. Porque es que lo que hacemos es fraccionarla y limitarla. Eso es necesario para lo que es. Pero eso no es la naturaleza. Yo empezaría siempre, como digo yo, la casa se empieza por el tejado, no se empieza desde la base. Y la base es muy simple, muy sencilla. Lo complejo no puedes verlo desde lo complejo. Y el arte en sí mismo se fundamenta en captar la generalidad y las relaciones entre las cosas, entre un protagonismo, entre un orden, entre una secuencia, entre una figura en movimiento. La naturaleza no se puede acaparar así como así, porque es que inmediatamente te sorprende. Y eso es lo bonito de la naturaleza, dejarnos sorprender, como los niños. Los niños son maestros del captar, del mirar y de estar continuamente aprendiendo. Eso es lo que llaman mindfulness, que nos venden la moto y el negocio. Pero eso lo hacen los niños, lo hemos hecho todos y aprendemos así. Y aprenden incluso el arte. Ellos no tienen un concepto de que estén haciendo arte o no arte, ellos se expresan. Porque no tienen
No tienen vergüenza, ni tienen por qué tenerla, ni tienen cortapisas, ni tienen su orden, y ese orden es el que les lleva a evolucionar y a aprender. Como más natural que es eso, es imposible. Yo siempre pongo el parangón entre los niños y la naturaleza. Da gusto verlos porque están ahí, le das un lapicito, le das un rotulador, le das un palito, una arena, un tal, ¿qué hace? Se entrega. Así deberíamos hacer y podemos recuperarlo. Eso se puede recuperar, lo que pasa es que tenemos mucha vergüenza y un problema muy típico, que es los típicos tópicos. El arte encumbrado al Museo del Prado, con todo respeto. Pero eso es el arte de los maestros. Hablamos de arte como cualquier cosa, lo utilizamos, igual que la palabra espiritual, ¿no? Se malutiliza mucho. Para mí el arte es algo sutil, es algo que no está en las manos, es algo que es inconsciente a ti mismo de que estés haciendo arte, porque eso sería un arte pretencioso. Para mí perdería categoría el arte con voluntad de ser arte no tiene para mí ninguna importancia. Para mí el arte es la naturaleza hace arte sin ser consciente de que hace arte. La naturaleza está ahí, estemos o no, o le demos importancia o no, pero si pasamos, no la vemos, una cosa es viajar y otra es pasar por los lugares. Pasar por los lugares significa estar en otra dimensión, y en otra calma y en otra serenidad. Y esa serenidad la tenemos que tener consciente porque es que si no nos perdemos lo mejor de los mundos, de los lugares, de los ecosistemas, de los ecosistemas de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos más cercano. ¿Dónde está? ¿Qué es más importante que es? Aquí no hay importancia. Si quitamos categorizaciones de todo, del arte, de la ciencia, de la naturaleza, de lo que vemos, de cómo lo vemos, si quitamos categorías, abrimos un campo de relajo. Yo creo que nos hace falta relajarnos, no acercarnos. El artista, y ahí está el artista con sus medallas y sus laureles y tal. Esta es una persona que, como digo yo, lleva ya 40 años pintando. Lo mínimo que hace es lo que se despacha, lo que hace, ¿no? Lo mínimo, hacerlo medianamente bien. Otra cosa son los genios, otra cosa es considerar que lo que hace es arte. Eso lo dirá la historia y el tiempo y la sociedad si tiene a lugar hacerlo, ¿no? O los museos, ¿no? Yo creo que el arte puro no es consciente de que se está haciendo. Está haciendo un acto de sentimiento que ese sentimiento puede ser pictórico, puede ser musical, poético, hasta filosófico o de cualquier tipo, ¿no? Que sea un sentimiento traspasado por unos conocimientos técnicos, artísticos o lo que sea, pero que da lugar, pasando por ese filtro, por esa información, ese campo de información, da lugar a un algo, a un producto, a una idea, a una obra. Y esa obra se hace ¿para qué? Pues para el mundo, ¿no? Estás obligado a hacerlo. No obligado, sino simplemente es tu mensaje. El mensaje viene de ti, incluso te entrega gratuitamente, pasa por ti como filtro y lo entrega a los demás, como a modo de libro, a modo de exposición, a modo de comunicación. Puede ser musical, puede ser creativo. La creatividad es mucha y absolutamente universal. Pero el problema es que la categorizamos demasiado, la naturaleza está muy categorizada. Entonces muchas veces nos perdemos lo mejor de la naturaleza. Quería seguir. ¿Cómo seguir? Perdón. Vamos a entrar un poquito en el egocentrismo del artista, si me lo permitís. Esta es mi línea pictórica, como digo yo, está relacionado con el libro de alguna manera, son ecosistemas que están en el libro de alta montaña, y esto es cuando yo me encargo las cosas, cuando yo me lo pido a mí mismo. Pero como digo yo, ¿cómo haces eso? Digo, bueno, tú a un cocinero no le preguntas, tú te comes ese plato, esa creación, la disfrutas, y te puedo decir la receta, pero lo que hay por medio de la mezcla y esa magia que tiene que ver no se puede decir, no se puede explicar. Esto me lo da... Perdona, Bernardo, son ilustraciones, cuadros que no vienen en el libro, son ecosistemas que sí que aparecen, pero estas son ilustraciones, como os veo algún ojear el libro y buscarlas, sí, no, son obras de Bernardo que han estado expuestos, son óleos en gran formato que yo he tenido la suerte de ver. Perdona. Están en mi web, han estado en alguna exposición, entonces forma parte de mi iconografía, de lo que yo me pido, de lo que yo me mando y me encargo. Y esto está dentro del ámbito de lo que no tiene tiempo. El libro tenía un tiempo, un tiempo que se fue de las manos, se fue del control también, aprovechando el año de la pandemia, que estaba un poquito tranquilito para eso. Pero esto cuando me pongo, sale. ¿Cómo sale? Bueno, pues, ¿qué es? Técnica, años,
¿cómo haces eso? Digo, pues mira, eso me ha costado 15 años, esto me ha costado 30, esto 20, esto 10, esto no se puede contabilizar. Y eso me ha sido relativamente, no fácil hacerlo, pero sí concebirlo. Por ese ánimo de estar abierto cada vez que salgo, y salgo como digo yo, con la brújula averiada. Muchos amigos míos me conocen porque me pierdo siempre. Tengo mala orientación. Memoria visual tengo mucha, quizás demasiada, pero tengo muy mala orientación. Y a veces eso me ha llegado a encontrar cosas y a encontrarme a mí mismo de verdad, porque me doy cuenta, y esto he ido observándomelo y estudiando mucho lo que es la percepción, lo que llama fenomenología en filosofía, que son los conceptos, la relación que hay entre el observador y lo observado, ¿no? ¿Dónde está uno, dónde está lo otro y qué información en ese campo de información ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué te llega y cómo te llega? Para mí es tan importante pues como en una partitura musical lo que está escrito por el compositor y cómo se interpreta. Si eso se interpreta mal, o sea, por muy buena que sea la música, es un churro infumable. Entonces es muy importante cómo interpretas esa información. Yo, como digo, me viene hecho. Yo simplemente pongo el ojo, hago un boceto, pero ya está hecho. La cámara la utilizo mucho, porque me ayuda mucho, es mi mano derecha y no lo oculto, me encanta y la disfruto mucho y me enseña a ver cosas, detalles, colores, reflejos que de otra manera, por mucho tiempo que estuviera allí, no iba a poderlos captar. Entonces yo no cojo de una foto, ¿cómo lo hace? Digo, pues, si pudiera saberlo, no lo sé. De muchas cosas, por dónde empiezo, por dónde acabo. Entonces es algo que ya cuando llego, lo de menos cómo lo he hecho, qué hago con ello. Me recreo, lo miro 1000 veces, una vez, voy. Yo he pasado por un lugar, he visto algo y al cabo de unos cuantos de kilómetros he tenido que volver a la llamada a esa llamada, que algo había ahí, y ese algo, pues a lo mejor era una simple chopera en medio de una estepa segoviana, y luego llego y me encuentro pues un arroyo, canto del mirlo, algo que pasa, una pareja de corzos la última vez, una chopera, digo, ¿esto qué es? Los corzos los tengo siempre en Balsaín, en la sierra, ¿no? Un alcotán que me pasa por allí también. Yo, lo gracioso de eso es que yo no esperaba encontrarme ahí nada, simplemente me dejo llevar por una llamada, que yo creo que todos la podemos tener, lo que pasa es que hemos perdido un poco ese instinto, porque nos manda mucho la cabeza, y lo mental manda muchísimo, y lo mental echa fuera de juego a la magia de lo que no se espera. Para mí yo siempre, cada vez creo más, me parece que la información que llega de lo que no espera tiene una categoría superior a todas, porque no entra el ego y la voluntad de llegar, de tener, de acaparar, de premiarme porque voy a llegar y voy a recibir un premio, o voy a llevarme esto. ¿Cómo? Bueno, pues con la cámara, no, con tal, no, con un apunte, no llevamos nada, no te llevas nada. Llévate a ti mismo que ya es bastante. O sea, eso hay que verlo, saborearlo, apreciarlo y ya está, no hay que hacer nada más. Luego, que la vida te ha mandado a pintar, a utilizar las manos de manera artesanal, las técnicas, el óleo, el acrílico, la acuarela, lo que sea, pues lo haces y te expresas así. Pero también puedes hacer no hacer nada, o puedes percibir un sentimiento poético, o un canto de un ruiseñor te puede transmitir unas notas musicales como le ocurría a un famoso músico contemporáneo, Olivier Messiaen, que era un músico que componía con cantos de pájaro. Los exactos. Pero de esa exactitud, él se iba al campo y en vez de tomar apuntes de pájaros, tomar apuntes de notas musicales. Digo, qué maravilla. Es una mirada de la música, me parece algo sublime. Pero no solo se quedaba en eso, no dulcificaba el canto, sino que ese canto lo evolucionaba y creaba una obra nueva a partir de eso. Pero aquello ya se le había engendrado ya a ese autor, ¿no? Se iba por los parques de París, por los parques de los Alpes, por el Cañón del Colorado, tiene obras magníficas. Y es lo más parecido a captar algo pictórico, ¿no? Porque hay algo muy parecido a la pintura que es lo musical, el cromatismo musical, una sonata con tiempos lentos. La naturaleza tiene tiempos lentos, tiene tiempos rápidos, tiene scherzos, como tiene una sinfonía. Un vuelo de una garza es un vuelo, es casi un adagio, ¿no? Tiempo lento, pausado. Ves un Martín Pescador y es una centella, ¿no? Es una cosa espectacular. Entonces, tú, en eso que has visto,
que muchas veces no esperas ver, estás en el lugar propicio para verlo, pero lo verás o no. La naturaleza te lo concederá o no. ¿Por qué tenemos que dar por hecho las cosas? Es una forma muy artificial a veces que tenemos, salvando lo profesional. Yo siempre respeto lo profesional, por supuesto, que es el del ornitólogo, el trabajo que tiene que hacer, el balance de especies, el estado de las aguas, eso es una cosa. Y otra, el escucharnos de otro modo, fuera de lo numérico, fuera de lo calculado. Creo que eso nos falla mucho a día de hoy con tanto exceso de información que tenemos, ¿no? Entonces, nos ninguneamos esa otra parte, que es lo que yo llamo el verdadero yo de uno mismo. Está la parte de conocimiento y de experiencia y la parte que se baja de lo mental y se baja a aquello que no puedes controlar, que es la sorpresa. La naturaleza está llena de maravillosas sorpresas, forma de canto, de brillo, de un arroyo que pasa. Pero pasamos por las cosas, nos está llamando y no somos capaces de, por las prisas o con el ánimo que tenemos a veces que veníamos a ver el vuelo de la Imperial, ¿no? Y si el vuelo de la Imperial, yo he visto a la gente frustrada, cabreada, insultando porque no habían visto la Imperial aquella tarde. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que los demás no cuentan? No podemos categorizar la naturaleza de esa manera, porque eso no es ver la naturaleza, de mi humilde opinión. Entonces, en este libro, volviendo al libro, que no me quiero ir de las ramas, si eso me riñe, Javier, te tengo ahí para ver. Ha dicho que no venía a hablar de su libro y lo está cumpliendo a rajatabla. Hemos seleccionado solo 10 cuadros de estos, vamos por el primero, o sea que más o menos puedes calcular que va bien la cosa, va bien. Ya te advertía. Bueno, pues seguimos, no quiero, porque si no, de cada obra podría contar una filosofía personal de la mirada, de los fenómenos. Aquí, bueno, de alguna manera, aquí me bajo de buscar, incluso de algo que yo hacía siempre, que era meter un pajarito. Siempre metía un pajarito, metía un animalito. Ahora alguna obra vamos a ver aquí que tengo. Y ya me decidí, digo, ¿por qué no dejo esto ser de manera? Porque es lo que a mí me llamó. A mí el pajarito lo colocaba yo mentalmente, ¿no? Porque tenía que contestar a los pajareros. Con perdón, Javier. No, en serio, no, era una costumbre. Yo soy más pajarero que nadie, pero que, como digo yo, el pajarito me ha ido llevando de la alita a otras cosas. Lo he ido asimilando, metabolizando, y me ha ido enseñando que vive en un lugar, vive en unas ramas, vive en un chopo, vive en unos tojos. Sería el caso, por ejemplo, de las currucas. Me digo, ¿cómo no mete una curruca aquí? Curruca rabilarga, una... Digo, y a veces me lo han dicho, ¿cómo no has metido el martín pescador? Digo, ponlo tú, porque te lo tengo que poner todo yo. De hecho, en un cuadro que no tengo aquí, de un aliso, unas raíces, tenía un martín pescador cruzando debajo de las raíces del agua, en el río, ¿no? El aliso es un árbol de río típico, de Ribera, del sur, de Extremadura. Y lo borré el martín pescador, porque era la fuerza estaba en las raíces, los reflejos en el agua y tal, y mi hábito, mi ánimo, mi costumbre y mi vicio, entre comillas, estupendo vicio, tampoco es que sea malo, ¿no? Era de poner ahí aquello porque tenía que contentar o tenía que poner algo en movimiento. Bueno, si su belleza es esa, lo eliminé. Y me llegaron a preguntar, oye, por aquí había un martín pescador. Digo, pasó. Nosotros sí lo tenemos. En el libro sí que aparece el martín pescador, que es una de mis ilustraciones favoritas en el ecosistema de somos buenos Ribera. Y obedientes. Habla de quitar los pájaros de estos cuadros, y en el libro, que eso no lo he contado antes, en el proceso de creación, que si nos llegan a pinchar el teléfono en la editorial se tiran de los pelos, porque teníamos estructurado un libro de una manera, de tantas especies por página, etcétera. Estaba cortito. Y cada 2 semanas me llamaba Bernardo, oye Javier, ¿y cómo no? Es que he estado pensando, ¿cómo no vamos a meter al jilguero? Que con el jilguerito, con lo que me gusta. Y al final pues se nos ha ido un poco de páginas, ¿verdad? Pero de la editorial. Ahora dice que los quita de los paisajes, los ha metido todos en el libro, porque... Digo, hombre, Bernardo, ¿yo qué te iba a decir? Con lo que tenía me gusta a mí la ropéndola, claro. Mal de conciencia. Pero nada, perdona que la interrupción. Nada, no, era muy a propósito. Así que aquí podríamos escribir ese libro de las anécdotas del libro del Atlas, ¿no? Esto es como estar ahora, esto prácticamente está ahora, yo creo, Javier, me parece, la genciana alpina, ¿no? Pues ha habido lugares, ocasiones, donde veo que aprovecho que es la floración, calculo y me voy allí. Entonces, es problemático este tipo de paisaje, porque cuando llegas allí es que es un jardín, es tan bonito,
¿qué hago con esto? Claro, te sale algo bonito. Bueno, pues es lo que es lo natural, es así, es una flor de una belleza y de una importancia ecológica tremenda también, muy amenazada, ¿no? También está en los Alpes, ¿no? Está en otras zonas de Europa, ¿no? Llegas y ves, a veces digo, bueno, ¿y para qué voy a pintar esto? Si esto está más maravilloso que es esto, ¿qué hago yo? ¿Qué le puedo aportar? Bueno, pues algo haré. ¿Qué saldrá? Bueno, al final pues, me quedo corto, no llego, no me convence. Ya tenemos las torturas de los artistas típicas, que al final digo, bueno, he hecho lo que he podido, lo mínimo que se despacha. He hecho mi homenaje a un cuadrito pequeño, tampoco es un cuadro grande. Y me llamó, y de haberlo visto 2 años, pues tengo llamadas de... Yo las imágenes, desde que las veo, desde que las fotografío, desde que me guardo el recuerdo y tal, pasan años, a veces 20 o 30 años para que maduren. Yo no llego y pego, hombre, algunas veces sí, pero yo las dejo madurar sin tiempo. Entonces lo que yo llamo, cuando yo me pongo en ese ámbito, no hay tiempo. Ni sé lo que tardo en hacerlo. Eso sí, no me gusta, soy un poco fraile en eso. No soy de tener 40 cosas empezadas, me pone descompuesto. Entonces, como yo digo, cuando tengo las cabras en el corral, tengo el cuadro ya controlado, lo dejo, que respire un poco. Me pongo con otro, un par de ellos o 3, no me pongo más, no me gusta. Soy muy en eso, la ilustración me ha hecho ser muy metódico. Estas son unas encinas mellizas que llamo yo, estas son en concreto de Aroche, de la Sierra de Aracena, en Picos de Aroche. Por lo mismo, espacio donde también me propuse ponerle unos rabilargos por ahí, en su momento, ¿cómo no? Cuando lo terminé, digo, ¿cómo no pongo? Digo, fuera, no pasa nada, está. Me lo pueden decir, me lo pueden pedir, digo, coño, ponlo tú, que tenemos que echar imaginación a las cosas. O nada, alguna vez me han llegado a decir que es muy bonito que te llegue eso, ¿no? Que se oye en el canto de los pájaros en el lugar, el sonido del agua con los cuadros, ¿no? Digo, tampoco era mi intención, pero sí, eso, maravilloso, muchas gracias, ¿no? Yo hago mucho hincapié cuando ya me bajo de la ilustración, de lo que me pide aquí Javier o la editorial, o parques nacionales, o la gente que han tenido la buena voluntad o el valor de contratarme, de dejarme llevar por valores que son propios más de la pintura, que ya no son los científicos. Yo juego con ese conocimiento que me han dado los biólogos, los botánicos, los zoólogos, los ingenieros de montes, que son las primeras personas que me apoyaron cuando yo era un chavalillo que llevaba unas laminitas de pajaritos de Doñana, aquí venido de Sevilla, un poco perdido. Me invitaron a colaborar, ¿no?, con las campañas y tal. Digo, no puedo creer, es un sueño. Tardé 15 días en pensarlo y me vine corriendo desde mi pueblo aquí y rápidamente me puse a ello. Pero conmigo ya venía otro yo, que es un poco el artista así, un poquito, bueno, sui generis, que aplicó cierta habilidad. Yo nunca he sido un niño prodigio, ni muchísimo menos. Yo con la adolescencia sí que me dio algo fuerte y me refugié en eso, bueno, volviendo a los mismos ambientes que no te agradaban, o culturales o demás. Y se me montó la influencia de Rodríguez Lafuente, que todos la hemos tenido de mi generación. Luego, pues, por desgracia, estamos en un país donde no hay una cultura incluso ni del paisaje, ni del paisajismo de verdad con tradición, como hay en Europa, o los países nórdicos, o los países anglosajones. Y tuve que recurrir a modelos, porque ya me gustaba mucho la fauna. Digo, en vez de pintar bodegones y marinas, ¿por qué no pinto para mi tío, para mi tía? ¿Por qué no podía pintar esto? Esto lo puedo pintar. Claro, me faltaban modelos, me sobraban modelos de la pintura clásica española, pero me faltaban modelos de especies pintadas, de láminas, ¿no? Tú cuando empiezas necesitas copiar, necesitas un modelo. Yo luego digo, el adulto ya luego, cuando ya no hace falta modelo, al contrario, el modelo es un error. El modelo te esclaviza. Cuando eres adulto, ya lo que tienes que encontrarte a ti mismo, de la manera que sea, y redescubrirte. Lo técnico es lo mecánico, eso es lo de menos. Eso no tiene ninguna importancia. Yo no soy de recetario, yo ni uno. Por eso a mí lo que me gusta es enseñar a mirar, a acompañar, compartir el rato, porque si voy de pintor, si voy de artista, si voy de tal, si voy de lumbrera, si voy de tal, me estoy separando del mundo, me estoy creando un mundo y me estoy perdiendo lo mejor, que es el aprender de los demás. Yo soy lo que soy, me debo lo que me debo porque he aprendido de los demás y de la naturaleza, que es la maestra. Para mí ahí está la fuente.
hagas o no hagas algo de la naturaleza, sino simplemente acudas a momentos donde uno está muy confuso mentalmente, llegas sin hacer nada, te pegas un paseo por Balsaín, por La Pedriza, o por Arganda, por el Piul, por lo que sé, cualquier cosa, cualquier rincón de la naturaleza de Madrid privilegiado, y simplemente dejándote llevar, te regala ya, te está dando, y encima es gratis, o sea, es que, y no somos capaces. Ahora, como tengamos premisas, ya estamos coartándolas, ya estamos perdiéndonos lo mejor, y si nos perdemos, nos estamos perdiendo una energía bastante buena, bastante sanadora, para un mundo tan estresante y tan trepidante como vivimos, de tanto exceso de información y de no pararnos ante las cosas. La naturaleza, lo primero que necesita, antes que nada, es pararse ante ella y no pasar por ella. Pararte. ¿Qué naturaleza? La que te toque, la que esté. Aquí no hay categoría. Yo no categorizo nunca, no me gusta. Me encantan las estepas, como hemos hablado, tenemos debilidad por ellas. Es un mundo a veces feucho, donde diría a las personas que hay, que son muy feos, está sembrado, hay olivos, hay cultivos. Eso aparentemente, pero si tú le dedicas tiempo y tal, vas a descubrir un lindero, vas a descubrir unos cardos, vas a descubrir que entre los olivos retorcidos pues ahí vive un carbonero, vive un insecto, vive un mochuelo, vive... Las cosas son aparentan algo que nuestro subconsciente la interpreta como válido o no válido. Entonces, como categoricemos, lo vamos mal, vamos muy mal. No aprendemos. Entonces, había que desaprender de esos vicios que tenemos. Eso es fundamental para el arte, para la pintura y para investigar la naturaleza desde el punto de vista amplio y creativo, ¿no? Aquí lo que hablamos fundamentalmente es de creatividad, como es la naturaleza, ¿no? Esto no es de aquí, esto es una imagen en concreto de Salburúa, en Vitoria. Y fue lo mismo, fue un mes de mayo que aproveché una exposición que hice allí, en un centro de interpretación de visitantes, y me fui a aprovechar a la floración de los lirios. Como vi, también tuve un poco esa fase de poner pájaro o no poner pájaro. Digo, ¿cómo no pongo la garza? ¿Cómo no pongo? ¿No? ¿Qué me ha mandado a mí aquello? Pues el color de los lirios, el apreciar esa explosión maravillosa de amarillo, yo le he dado un aire casi regular, ¿no? Un poco buscando una cierta abstracción en la forma, aunque sea algo real, ¿no? Pero a mí me atrae mucho últimamente otras maneras de concebir los diseños de la naturaleza, que no sean los que te pide la ilustración, que sean algo entendible y algo educativo, ¿no? Cuando yo pinto ya para mí. Cuando pinto para mí puede ser algo que se puede ver bello, no bello, bonito, no bonito, útil, no útil, da igual. Como no hay categorías, cuando pinto, pues yo me entrego lo que hay. Y casualmente pues son unas flores de una gran belleza y es casi como un tapiz, ¿no? Donde no hay un protagonismo. Si metes algo ahí, ya se va la imagen, se va la vista inmediatamente, perceptivamente se va a eso. Y luego lo otro, no, aquí es un todo. Yo ya me gusta jugar con conceptos perceptivos donde la mirada ya no sabe dónde mirar. ¿O qué es esto? Esto es naturaleza. Sí, pero qué raro. Digo, raro. Para mí es natural, naturaleza. Es que depende cómo la mires. Tú no puedes estar conceptualizando la naturaleza siempre desde un ánimo romántico, donde todo se ve bonito, con la luz del atardecer, unas parejas paseando. Bueno, eso es maravilloso, pero tuvo su época también, el romanticismo, ¿no? Esto pues forma parte de esa forma de ver un poco estructuras, ¿no? Yo le llamo estructuras dentro de un orden, y es el Pinar de Balsaín, que enseñó antes Javier, el ecosistema típicamente serrano, que tenemos tan cerca y tan apreciado. Y donde busco ya. No voy a decir que lo que menos me interesa es el pino silvestre, no es eso. Es que el pino silvestre para mí ya es un pretexto para posar ahí sombras, luces, contrastes, y donde la vista ya no tenga dónde pararse. Donde para mí el concepto de la visión es de totalidad, ¿no? Esto entraría dentro de mi atrevimiento, estaría más cerca ya, aparte de la pintura clásica, de la abstracción. Estaría más cerca de la abstracción dentro de mi balconcito del realismo, ¿no? Desde el realismo te puede asomar a muchos campos, desde muchas órbitas. Puede ser abstracto, puede ser primitivista, puede ser impresionista, expresionismo, todos los sismos, cubismo incluso, Cézanne,
creó el cubismo. Y Cézanne era un pintor que venía del impresionismo y pintaba al natural. O sea, pintaba con cabete, como Monet, como los grandes, como los impresionistas, como Pissarro. Lo que pasa es que para mí la maravilla de Cézanne, por ejemplo, como Gauguin, como tal, que es que transformaron la realidad en algo más. O sea, no solo intentaban plasmar ese realismo más o menos minucioso, más o menos colorista o folclorista, sino que fueron investigando en esa misma realidad, desde esa realidad hacia otra realidad ya. Eso es arte, eso para mí eso es arte, eso es transformar lo diferente, transformar lo que está ahí en algo, un lenguaje nuevo. Y muchas veces ni sabían qué estaban haciéndolo, simplemente se expresaban así, ¿no? Aquí está el componente, el toquecito de la liebre, de esa época. Pero bueno, realmente lo que me llamó la atención, esta es una parte de otra familia mía que viene, que es el mundo rural, ¿no? La huella de lo humano que llamo en mi página. Y donde realmente el protagonista era el carro, que fue lo que me llamó, pero no el carro en su totalidad, sino una parte de él. Es lo que me llama la atención. Por ejemplo, yo me encanta trabajar los óxidos, los hierros, las maderas, lo que, aunque sea del ser humano, pero que esté más cerca de la naturaleza, ¿no? Siempre. Por eso las cosas imperfectas. Yo no puedo con el perfeccionismo, con los brillos, con los materiales modernos. Por desgracia, cada vez está más en extinción cuando va al mundo rural. Ver elementos que tengan estos rasgos, cada vez ya son sustituidos por unas enormes moles de cosechadoras ya robotizadas casi, donde ya todo este tipo de cosas quedan ahí arrumbadas, estropeadas, ya me cuesta mucho trabajo encontrarlo, pero aún queda esa Castilla, sí, con esa energía, ¿no? Todavía. Y me llama también, son elementos que me llaman y tengo que parar, soy una especie de devoto de los elementos, de los objetos, ¿no? Tengo que parar y darle vuelta. A lo mejor me voy y no saco nada, pero la llamada la he tenido. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Lo desarrolla cada cual. Esto, por ejemplo, unos humildes cardos, están muy denostados, como hablamos incluso por la misma botánica a veces, ¿no? Donde priman ciertas estrellas, ciertos tópicos de especies. Y aquí lo unía un elemento de las chapas, ¿no? Un elemento, bueno, porque lo vi así realmente, ¿no? ¿Es bonito? ¿Es feo? No pretendo ser, cuando pinto, no pinto así de bonitos y feo. Pinto, pues lo tengo que hacer, nada más, no te puedo explicar. Que te llega bien, que te llega, que no te llega, que te tal. Eso ya no está en mis manos. Siempre en mis manos está el expresarlo. Esto es lo mismo, esto es una veldadora, un elemento de la agrícola, donde meten el grano y va esparciéndolo con el tractor, ¿no? Ya incluso esto está antiguado, ¿no? Pero ¿era importante para mí el aparato? No. ¿Era importante el cardo? Tampoco. Pero era el todo. Era la conjunción de ese cardo seco con ese rojo de fondo, ¿no? Eso, como os he contado, un poco ya conecta un poco con valores de la pintura, ¿no? Eso viene conmigo, aparte de la ilustración en educación ambiental e interpretativa y tal. Esto ya viene conmigo y eso nunca lo he dejado y al contrario, en estos tiempos cada vez lo trabajo más. ¿Son elementos míos de mi familia? Claro que son. Lo que pasa es que amplío el espectro de lo que hago y lo desidealizo. Entonces, cuando desidealizas, descategorizas, entras en un espacio de libertad. Y pintar, la creatividad tiene que ser libertad, igual que la naturaleza. Son parejos, siempre es lo mismo. De uno me lleva al otro, lo otro me lleva al uno. Y la naturaleza no solo la naturaleza pura, es pristina y aventurera, sino la naturaleza humana, las estepas, la naturaleza maravillosa, la naturaleza cultural, etnográfica, que nos enseña mucho, ¿no? Nos cuenta muchas claves. Y debajo de algo, de un carro mismo, debajo de la rueda de un tractor, a lo mejor anida unas codornices o cualquier pajarillo, una taravilla o yo qué sé, ¿no? Bueno, y aquí acabamos ya un poco con un tema un poco abstracto, pero no deja de ser un carro agrícola de Ávila, de esos pueblos, de esos andurriales de los que yo me pierdo y me gusta invitar también a que se pierdan conmigo los amigos un poquito. Pues nada más. Ahora simplemente lo que queráis oportuno preguntar, pues aquí estamos.
Pues tendríamos, yo creo que 5 minutos, un poquito más a lo mejor para preguntas. Luego, si queréis que os dediquemos a algún libro, si nos da tiempo, ¿verdad, Josefina? Antes de cerrar a las 8:30. Una ronda. ¿Alguna curiosidad? ¿Queréis compartir alguna pregunta? No, esperemos que os haya gustado las dos partes diferentes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que era un lujo el hacer este repaso, este paseo de la mano de Bernardo. Por las caras que estabais poniendo, yo creo que sí que... Oportuna o inoportuna. Si es inoportuna, mejor, ¿eh? Eso me gusta. Yo tengo ahí un par de preguntas para cada uno. Se me escucha, ¿no? Para Javier, el biólogo, un par de preguntas. La primera, ¿tú crees que en cosa de 10 años tendrás que sacar una segunda edición con un nuevo ecosistema que se llame semidesierto, si ves alguna zona en peligro de aridez? Y la segunda pregunta, aunque no tiene que ver con la Comunidad de Madrid, como sé que también eres especialista en aves, por un libro que has escrito, ¿no?, relacionado con las aves, ¿qué opinas de la introducción del pigargo en los picos de Europa? Que lo han justificado diciendo que, bueno, en su tiempo estuvo aquí, no sé si hace 100 años o en la última glaciación, la verdad. Bien, pues empezando por el final, con todo mi respeto para Grefa y su trayectoria, por decirlo claro, un total sinsentido. Yo creo que no hay que añadir más. O sea, no, es una especie que se han sacado de la chistera y es una especie que hay indicios, muy poco certeros, vamos a decir, de que estuviese en la península y, bueno, pues, en fin, quizás se pueden haber destinado los fondos a otros proyectos, ¿no? Entre ellos a esas zonas tan denostadas, esos ambientes casi desérticos a los que hacías mención, por un lado por la desertificación, el cambio climático que estamos padeciendo y por otro porque son paisajes que se están dejando a su mano, a su libre albedrío, se está abandonando el campo por parte de agricultores, ¿no? Los que trabajamos en el campo vemos que cada vez es un oficio sufrido, no lo vamos a negar, cada vez la gente es mayor, no existe ese relevo, si existe está muy mecanizado, está esa gran concentración parcelaria y ahora pues nos viene el aluvión terrorífico de plantas solares fotovoltaicas después del funcionamiento, de la fase de funcionamiento de esas tan esperadas energías renovables. Ahí sí que se van a ver desiertos. Hoy se hablaba, ¿no?, de solo los proyectos que hay encima de la mesa, y me perdonáis la cuña, ¿no?, contra el excesivo, planteamiento de proyectos de energías renovables. Se hablaba de que solo con lo que hay encima de la mesa ahora, que ya ha entrado en el boletín oficial, se va a cubrir el 4% de la superficie de España. Madrid, con 8.000 kilómetros cuadrados, ocupa el 1% de la superficie, ¿no? Pues, ¿qué va a ser? 4 provincias o una cosa así, un sinsentido, ¿no? Entonces, después de esa vida útil, ahí sí que vienen unos ecosistemas que nos va a costar echar la vista atrás. Entonces, pues sí, en fin. Habría que hacer algo con ellos, ¿no? Sí. Pues son un poco los patitos feos de la naturaleza. Tienen especies únicas. Una pregunta para el ilustrador, para Bernardo, sobre la ilustración en general. Los años 70 y 80 fueron muy buenos años, cartelería, mucha ilustración en libros, incluso los LPs de la psicodelia. Nos acordamos que había muchísima ilustración. ¿Qué más? El famoso libro de Lars Svensson de aves, que ha sido fiel a la ilustración. Incluso en la misma transición recuerdo la cantidad de pasquines, folletos, programas que había con ilustraciones de los distintos partidos políticos. Luego ya vino una época de fotografía, que realmente la fotografía se impuso, y de mucha aridez en los libros, que no había ni fotografías. Luego apareció el Photoshop con el diseño gráfico, que lo que hacían con la fotografía era darle unos retoques y parecía pues una acuarela, un carboncillo, etcétera. Y ahora ha aparecido un boom de la ilustración en los libros, no solamente en los libros de este tipo, sino también en la narrativa. Entonces yo no sé si a vosotros, que venís de atrás, os pilla con el paso cambiado o os podéis enganchar lo que supone pues colores planos, síntesis de línea y aparición en plataformas como Instagram, que son verdaderos puntos de promoción y de publicidad. Sí, Luis, pues la verdad es que todo esto yo ya me venía anunciando hace los primeros indicios por relaciones incluso de parentesco que tenía con unos primeros técnicos informáticos que me decían, me amenazaban,
que el pincel iba a desaparecer, iba a ser sustituido por los instrumentos tecnológicos, ¿no? Hice algún curso. O sea, yo si hablo de algo y si hablo puede que sonar mal, es porque lo he probado y no me gusta y no lo comparto. Yo ya a esta altura de la película pues no me corto un pelo en decirlo. Yo respeto las cosas, pero para mí el oficio es el oficio y la verdad que por mucho que lo intenté yo no iba conmigo. Eso es cierto, volviendo al boom, yo tuve la suerte de vivir un boom que no se repitió ya, que fueron los finales de los 80, con el Icona, con sus producciones, con su cartelería, editoriales, revistas, revista Natura, aparte de revista Kerkus, enciclopedia, he trabajado para Planeta, para Naya, para Santillana, para libros de texto para escuelas, para colegios, con que pedían ilustraciones y buscaban gente experta en ese campo, porque este campo, si necesita algo, es estar en él, conocer la materia y conocer la ciencia y saber muy bien lo que estás haciendo, que tenga una base, ¿no? Eso estaba clarísimo en esas épocas, las personas eran enormemente responsables, porque el problema no es el que tenía que buscarse la vida y se apuntaba a 8,80, ¿no? El problema eran las personas que encargaban ese trabajo. En esas personas, yo echo mucho de menos ya esas personas. Por las personas que estaban con tendrían una cultura, una base, una confianza en lo bien hecho. Y quién hace ese producto, qué mano está haciendo, qué historia tiene esa persona para hacer eso. Entonces, eso ya se ha perdido, esa referencia se ha perdido. Como yo digo, aquí el más tonto hace relojes, como digo. Y las tecnologías han permitido que a gente muy mediocre, sin tener una base ni de historia del arte ni del oficio artístico, parezcan algo. La ilustración, y ya no digo la fotografía, que la fotografía todavía ha sufrido un menoscabo impresionante. Vamos, todas las fotos muchas veces, tú lo sabes mejor que yo, Javier, porque tú eres un gran fotógrafo, están regalándose. Y encima con los móviles, se han hecho telescopios para móviles, o sea, es un disparate. Pero el problema no es el que lo haga eso, ¿no? Lo que está esta tecnología, sino que las personas que cuando sean responsables de que si quieren vender un producto, ofrecer un producto a la sociedad que aporte algo, ¿a qué personas estás llamando para hacer eso? ¿Qué hay detrás de esas personas? Entonces hay mucha trampa y mucha cartón hoy en día y ya pagamos a hablar de las redes y de los youtubers dando clases de acuarela por YouTube, con el telescopio, que parece que están con un bazooka, una cosa tremenda, ¿no? Unos actos heroicos, como si el arte se pudiera aprender en 2 patadas. Ni el arte, ni a mirar la naturaleza se puede aprender así. Eso es una falta absoluta de criterio. Hay un descrédito tremendo del oficio. El oficio, por desgracia, está no apunta bien, no apunta bien. Hombre, hay una recuperación, como sabes, del libro gráfico, de los cómics, del campo del cómic, del campo de las Marvel, de este tipo de libro infantil. La sociedad tiene una necesidad, porque estamos saturados de tecnología, de tocar el libro, de leer el papel, ¿no? Y en la naturaleza está muy crítico el tema, muy, muy, muy crítico. Yo ya, porque vengo muy, muy de vuelta y aquí estoy, ya los que me conocen son los que me conocen, ¿no? Pero no es fácil. O sea, hoy en día, si tuvieras que empezar en esto, primero empezaría por el oficio, por aprender el oficio del arte, en artes aplicadas, en bellas artes, en academias y tal. Aprender el oficio de base y aprender de la naturaleza. Y aprender lo que yo decía antes del mirar, aprender a mirar. Cuando miras las cosas, no necesitas la sofisticación técnica. Las cosas se dan porque sí, se dan a sí mismos. Luego, lo que tú hagas con las cosas ya se lo convierte en tecnología y tal, pero ya la base es buena. El problema es que se empieza la casa por el tejado, no se empieza por la base. Y a mí me gusta empezar a contar las esencias de las cosas. La esencia es lo que conecta al mundo y unas cosas que son muy diferentes a otras las conecta, ¿no? Y volviendo a este oficio, lo bueno que tiene sus inconvenientes, porque no se aprecia lo suficiente, no se paga francamente como se pagaba, no se valora como se valoraba, pues en esa época hasta la misma fotografía era normalmente valorada, ¿no? Como un trabajo muy digno y trabajo de profesionales que tenían que partirse el pecho detrás de un lince, detrás de un imperial, tirándose, eran unos auténticos profesionales, ¿no? Sabes muy bien, Camoyán, ¿no? González Grande, todos los grandes esos. Y ya pues todo el mundo se ha hecho, todo el mundo pinta naturaleza, todo el mundo fotografía naturaleza, todo el mundo. Entonces eso acaba empobreciendo muchísimo y creyendo a la población que eso es lo normal, cuando no es lo normal. Buenas tardes a todos. Lo primero, enhorabuena por el trabajo.
que ya tengo ganas de echármelo en las manos. Y mi pregunta es para Bernardo, porque a Javi, bueno, pues tengo la suerte de conocerle bien y disfrutar con el Jornadas de Campo, pero con Bernardo no te conocía, no conocía tu trabajo. Estamos aquí comentando que alucinamos con las pocas ilustraciones que hemos visto aquí. Yo particularmente las texturas de los cuadros me alucinan, me parece súper difícil de conseguir y vamos, de verdad enhorabuena por ello. Pero sí quería preguntarte por dos aspectos que has pasado así un poco tangencialmente. Primero, los referentes que has hablado así un poquito, en los que tú al principio igual te basabas o veías, dices, igual quiero hacer yo algo como esto, o me gusta esto por aquí. Y luego, por otro lado, ¿cómo ves el futuro de la ilustración? Aunque has hablado ahora un poquito, si hay algún artista o alguna artista que hayas visto que dices, pues, qué bien, o cómo lo hace, o cómo ha evolucionado la técnica o la pintura en este aspecto. Sí, bueno, los referentes eran de las escuelas anglosajonas, por ejemplo, por supuesto Audubon, las primeras láminas que empiezas a ver, ¿no? De un pintor clásico que pinta pájaros. Fuertes, o sea, Agassiz Fuertes, también de la escuela americana, ya son pinturas que ya van evolucionando desde la estructura clásica del pájaro un poquito encosetado, que era lo que en la época se podía llegar, al pájaro ya introducido en su ambiente. Entonces yo ya, algo me pedía algo más que el pájaro con la laminita en blanco, ¿no? Entonces Terence Lambert, me acuerdo que era un pintor inglés fantástico, en aquella época de los años 80, pájaros de bosque y jardín, todo muy pulcro, con la plumita prácticamente al milímetro, con un primor y totalmente orientalista, ¿no? Muy bonito, fondos así diluidos, blancos, y entonces esas cosas te empieza a entrar información, pero yo, para bien o para mal, soy bastante curioso y bastante inconformista. Entonces, de aquello yo cojo algo y quiero seguir más, quiero seguir indagando. De este artista quiero tenerlo todo. Ya, este artista ya no me llega más. Quiero buscar, a ver, Terence Lambert, o sea, Lars Johnson, ¿no? Cuando lo descubrí también, pues fue impresionante, claro, esas acuarelas, esa destreza, esa soltura de pintar al natural, ¿no? Como hacía, ¿no? Y vas configurándote, porque hay algo en ti que tienes, que nunca puedes, digamos, carecer de él, que es la curiosidad, ¿no? Y el inconformismo y el poner en cuestión hasta esos modelos que para ti eran sacrosantos. Cuando pones en cuestión las cosas no es que desconfíes de ellas, sino simplemente habrá algo más. Y ese algo más fui investigando. Cuando llegué aquí a Madrid, pues descubrí en la Casa del Libro a un mago de la naturaleza y de la pintura que es Robert Bateman, ¿no? Cuando descubrí a Robert Bateman, pues digo, este es el pintor total de la naturaleza, ¿no? Un pintor que trabajaba aparte de las especies, los ambientes y conceptos de la pintura clásica, que era lo que a mí me gustaba, la luz, la sombra, las texturas, conceptos incluso del arte abstracto. Probablemente el pintor que a mí más me influyó, como saben aquí algunos amigos. Me abrió un mundo que aquí no veía. En España, por desgracia, tenemos los más grandes pintores del mundo, de la historia, pero en este arte de la naturaleza no se ha sabido mirar nunca. Quizás ya a partir de modelos del extranjero durante el siglo XX, pintura muy relacionada, por ejemplo, arte relacionado con la caza, con la escultura. Estoy acordando de José Chulalanda, maravilloso, extraordinario. Luis Aldehuela, pintores muy relacionados con la caza. Y luego, pues bueno, pues actualmente hay gente bastante admirable. José Antonio Sencianes, por ejemplo, es un tipo extraordinario, es un acuarelista impresionante, ¿no? Tiene un trabajo portentoso con el natural, ¿no? Otro concepto diferente, somos escuelas diferentes, pero yo las admiro a cada uno. Puedo compartir cosas, puedo compartir o no el telescopio, eso es diferente, pero no puedo criticar. Entonces, admiro profundamente. Francis Hernández, una serie de autores muy buenos, ¿no? Muy vinculados con un componente científico de bastante peso. Y bueno, lo que te puedo decir, la verdad es que para bien o para mal tuve que echar mano de lo que a mí más me influenciaron fueron los pintores de fuera, evidentemente, y sobre todo, aparte de Lars Johnson, Robert Bateman. O sea, para mí así fue el definitivo. Luego yo ya no me conformé con Robert Bateman, ya me fui mirando otras cosas y mirándome sobre todo a mí mismo ya un momento el modelo hay que desnudarlo y dejarlo a un lado.
hay que expulsarlo, hay que borrarlo, porque es que si no, no te deja ser tú. Es muy importante y yo me doy cuenta por imágenes que tengo de hace 30 y tantos años, 20 y tantos años, digo, pero si yo ya estaba mirando estas cosas, ¿por qué no me atreví a hacerlas? Porque tenía una inseguridad enorme y porque estaba muy esclavizado a ciertos modelos, fueran de fuera, de aquí, de allí, de fuera, ¿no? Entonces eso con los años te empiezas a dar cuenta que hay que echar todo eso, toda esa información que ya te ha servido, ya la has metabolizado, y no podemos estar siguiendo modelos, sean del extranjero, porque es guay del Paraguay, o sea de aquí o de allí, pues sea el más, el menos, hay que echar fuera, te tienes que mirar a ti. Todo lo que miramos para afuera nos lo falta, es un menoscabo para vernos nosotros realmente que somos como artistas, con nuestras limitaciones. No estamos hablando de ser genios, aquí simplemente eso se llama autoconocimiento. Y si eres artista tienes que llegar a un momento donde ya los modelos ya están bien. Los modelos son para los niños, para el que empieza, como referencia, para estar informado, como siempre. Pues hay que mirar siempre el arte, a Velázquez, a Murillo, a Zurbarán, hay que mirar a todos, no solo a pintores de naturaleza, hay que mirar todo el arte. El paisajismo holandés, paisajismo americano, la escuela del río Hudson, en fin, hay que mirar todo. Mientras más mire, más vas configurándote y al final lo que vas a ver, en vez de estar atado a una técnica, a una acuarela, porque es lo más difícil, a esto, lo otro, este es Dios, mientras más ves, más te vas a ver a ti mismo. Es así. Porque al final vas a decir, te vas a preguntar después, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué tengo yo que expresar? Y es ahí donde está la respuesta, ahí donde hay que lanzarse. Sea en la época que te toque hacerlo. Cuando toca madurar, hay que madurar. Igual que un niño tiene que aprender, hay que aprender de las técnicas, pero hay que aprender informándonos, sabiendo elegir los modelos. Sabiendo elegir también los modelos, que no todos sabemos elegir modelos, ¿no? Entonces, es todo un bagaje muy difícil quedarte con algo concreto en esto. Es una conjunción de cosas. Gracias. Nada. ¿Queda tiempo para alguna más? Yo os hago una pregunta y espero que los demás no, porque me encantaría que os dé tiempo a dedicar ese libro que habéis venido a presentar. ¿Qué habéis aprendido el uno del otro? Pero muy corto, Bernardo, en 2 palabras. Si habéis quedado a cenar, lo podéis ir cancelando, porque ahora vamos a... No, porque aquí tendría que hablar yo más que Bernardo, seguro, ¿no? Es más oratoria que yo. No, me refiero porque he aprendido mucho más, lógicamente, yo de ti, ¿no? No. En lo poco que te haya podido llegar de... Tú eras mi autoridad científica, macho. Bueno, pero eso ya a nivel biólogo, pues bueno, hay gente... Claro. En fin, mucho más autorizada para hablar que yo, ¿no? Pues la pasión, sobre todo la pasión. Yo me quedo con la pasión de Bernardo, con esa sensibilidad, esa trayectoria que está ahora un poco desgranando, pues yo creo que explica por sí sola lo que transmite, ¿no? En sus cuadros, en sus ilustraciones, en sus pinturas, y eso, pues bueno, no sé si se nace o no se nace, desde luego tienes que dedicar buena parte de tu vida a ello, y esa pasión con la que cuenta las cosas, con la que las plasma luego con los pinceles, cuando estoy, las veces que está en tu casa, ¿verdad?, en la cueva, como le llamas a tu estudio, que está, pues, es un santuario eso realmente. Ahí tengo la encerrona, Te va explicando cada cuadro, las fotos que estáis viendo están bien, pero están muy bien, pero no hacen justicia a la realidad, ¿no? Decía ahora Pablo, pues las texturas, es que cuando lo ves, lo tienes delante, ¿verdad? Y el libro igual, el libro realmente está muy bien impreso, pero los originales que darían para una exposición o para varias, pues son una maravilla, y yo me quedaría con esa pasión por no enrollarme, quizás yo lo estoy haciendo. Bueno, pues qué decir de ti, ¿no? Pues para mí ha sido un referente de cómo se mueve hoy en día la naturaleza, la comunicación en la naturaleza, y luego el trabajo, pues la infinita paciencia que has tenido para aguantarme, porque claro, es enormemente maniático, neurótico, diría, con el trabajo, ¿no? Si soy crítico es conmigo mismo, y porque soy muy inconformista, porque a medida que he ido aprendiendo de autores, de lo que hablamos, del bagaje, de la naturaleza y tal, y de los biólogos, por supuesto, de los ingenieros de montes, de todos, me he ido exigiendo cada vez más a mí mismo, me he ido conformando menos. Soy muy meticuloso, soy muy maniático y mi estilo pues se ve que es así. A ver, que le guste más, que le guste menos. Son maneras de expresarse y de autoconocerte. Yo me he salido de la tangente muchas veces y al final he vuelto al redil. Digo, ¿para qué me da vuelta, me está mareando a uno o a otro cuando yo en el fondo siento así? ¿Es la mejor manera de sentirlo? No, pero para encajar con personas como Javier, que no nos conocíamos en un principio, nos conocíamos por referencia bibliográfica o demás,
Pues el trabajar conmigo, como trabajar con cualquier otro autor, te tienes que acoplar perfectamente y compartir ese lenguaje, ¿no? Con el lenguaje complicado, con el lenguaje un poquito difícil, anárquico, en mi caso pues, bastante anárquico, porque en la cueva ya sabes tú todo lo que tengo metido ahí, ¿no? De todo menos orden, ¿no? Yo creo que un estudio que está muy ordenadito para mí es muy sospechoso, porque un estudio no es un laboratorio, ¿no? Yo veo las cosas así. Entonces, como me paso media vida, me pierdo hasta en mi casa, a este buen hombre lo he perdido, le he desorientado, se ha dejado acorralar y le he metido en mi espacio y ahí es donde lo he liado. Pero bueno, ha sido un honor enorme y un aprendizaje fantástico con él, con Javier. Muchísimas gracias a todos.